Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo. Pedro Páez, superintendente Control Poder de Mercado. Amigos televidentes, buen inicio de semana para todos. Las autoridades realizan controles en los negocios, mercados y tiendas a fin de verificar la correcta aplicación del IVA al 14%. Todavía prima el desconocimiento, por ejemplo, en el cobro y devolución del IVA diferenciado. El nuevo IVA y el dinero electrónico hoy en los desayunos de 24 horas. Bienvenidos. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida a Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, Guillermo. Muchas gracias, Janet. Gracias. Quisiera, por favor, empezar con usted hablando sobre el dinero electrónico. ¿Cuál es su visión de la aplicación de esta alternativa para poder enfrentar la falta de liquidez que hay en este momento en nuestro país? El dinero electrónico, Janet, tal cual como lo ha concebido el gobierno, como un dinero, no como un medio de pago, lo que está es generando desconfianza en la economía. Y está generando desconfianza en la economía porque con justa razón los ciudadanos comprenden que realmente eso no les es útil. Imagine usted un ecuatoriano que tiene dinero electrónico y que quiere ir a Ipiales. En Ipiales no compra nada con ese dinero electrónico. Por lo tanto, es una novelería del gobierno que está generando desconfianza en la economía. Y a confesión de parte, relevo de prueba. Cuando el ministro dice necesitamos el dinero electrónico para suplir la escasez de liquidez que tiene el gobierno en este momento. ¿Qué quiere decir? Precisamente que están pensando en el dinero electrónico no como un medio de pago, sino como una nueva moneda alternativa al dólar. Y eso es inaceptable. ¿Cuál es el peligro de tener una moneda alternativa, en este caso electrónica? Es tener un instrumento sin respaldo, porque usted lo que quiere es tener sus dólares como respaldo. En el momento en que usted tiene un dinero electrónico que no es transable fuera de las fronteras del Ecuador, e inclusive dentro del propio Ecuador, con grandes limitaciones, quiere decir que usted no tiene dinero, lo que tiene es una ficción, o lo que tiene es algo como equivalente a un álbum del Mundial de Fútbol donde usted va coleccionándolo, pero al final del día no tiene ningún valor económico. Y está generando desconfianza en la economía ecuatoriana, es decir, está produciendo el efecto contrario que debería de producir políticas públicas serias que consoliden la economía. Ahora, el dinero electrónico no es una figura nueva, es una figura que se aplica en varios países del mundo con mucho éxito. Claro que hay que entender que la persona que decide transar en dinero electrónico tiene que poner su dinero dentro del banco que le ofrece ese servicio. Así es como funciona en cualquier otro país. Aquí se ha pedido lo mismo. El gobierno le ha hecho mucha propaganda a esto y le ha pedido a la gente que abra una cuenta en el Banco Central, ponga ahí su dinero y ese sea el respaldo para el dinero electrónico. Lamentablemente no ha habido mucho oído, no ha habido mucho éxito. ¿Por qué? Seamos claros, hay dos cosas distintas. Una es dinero y otra es considerar ese mecanismo como un medio de pago. Cuando se trata de un medio de pago, es como cuando usted deposita un dinero en el banco y luego va a su computador y hace una transferencia electrónica de su banco a el proveedor de energía eléctrica. El respaldo de esa transferencia es el dinero que usted tiene en el banco. Pero cuando, de acuerdo con la penúltima ley de reforma tributaria, se autoriza al Banco Central a no cumplir con los límites establecidos en el Código Orgánico Monetario Financiero, lo que le está diciendo al Banco Central es emite dinero, emite dinero. Y es una cosa muy distinta a un medio de pago. Lo que quieren crear es una moneda
transable dentro del Ecuador para afrontar la falta de liquidez del gobierno, como lo ha dicho el ministro. Por lo tanto, lo que usted señala respecto de que ha sido exitoso en el mundo son medios de pago electrónicos, billetera móvil, transferencias a través de telefonía celular, que lo hace el sistema bancario privado de manera competitiva y teniendo como respaldo los dólares de los clientes depositados en el banco. En este caso, no hay dólares en el Banco Central. ¿Cómo van a emitir dinero electrónico si no hay dólares? Es decir, sería un dinero sin respaldo. Pasemos al tema político. El presidente de la República ha hecho una propuesta bastante polémica, pero pues que ya ha venido siendo aceptada por otros precandidatos a la presidencia de la República. Y es lo que él llama un pacto ético para no votar por aquellos candidatos o no permitir que candidatos que tengan cuentas en paraísos fiscales puedan correr en las próximas elecciones. Yo lo leo obviamente ni siquiera entre líneas, es una propuesta directamente en contra de usted. ¿Qué opina? En primer lugar, el presidente Correa está viendo los mismos números de encuestas que vemos nosotros. Entonces, sabe que el correísmo va a perder las elecciones en el año 2017 y sabe también quién va a ganar las elecciones. Ahora, el pacto ético, claro que debemos de llevar adelante un pacto ético contra aquellas indecentes prácticas de abusar del poder, utilizar tráficos de influencia para ganarle un juicio a un banco, ganarse $600.000 de manera inadecuada e indecente, transferirlos al exterior sin haber pagado impuestos en el Ecuador para llevarlos a un país que es un paraíso fiscal en Europa, Bélgica, y comprarse un departamento que no sirve para los ecuatorianos, sino exclusivamente para él y su familia. Con esto lo que quieren es tapar los verdaderos problemas de los Panama Papers, que son relativos a funcionarios públicos que han creado compañías de papel donde han puesto activos cuyos ingresos no se justifica tener esos activos. Cosa muy distinta es hacer una inversión real en un país como Panamá, donde la tasa impositiva es del 25%, 3 puntos más que en el Ecuador. Por lo tanto, cuando uno establece una empresa real, con edificio, con empleados, con tecnología, bajo el control de la superintendencia de bancos debidamente regulado y además con un propósito, captar recursos en el exterior para prestarle al sector productivo en el Ecuador, para financiar comercio exterior ecuatoriano, para hacer desde el campo privado lo que el presidente a nivel público no ha sido capaz de hacer durante 10 años, atraer inversión extranjera al Ecuador. Por lo tanto, sin duda alguna, a mí me tiene sin cuidado, pero son expresiones de desesperación que confirman que el presidente saliente, el correísmo, está viendo las mismas encuestas que nosotros estamos viendo. Ahora, él ha manifestado incluso la posibilidad de hacer incluso una consulta popular, lo cual no sé si usted siente que podría poner en riesgo su candidatura en las próximas elecciones. Mire, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la ley, no se pueden hacer cambios en el régimen electoral un año antes de las elecciones y por lo tanto ya lo que falta es menos de un año. Pero como estamos acostumbrados a los abusos del correísmo, yo estoy absolutamente seguro que el pueblo ecuatoriano me acompañara a las calles para protestar a estos abusos de estos líderes políticos que ven a los ciudadanos como unas ovejas de su rebaño, donde no admiten que fuera de su redil alguien pueda prosperar, pueda avanzar, pueda progresar. Ellos solo admiten que las personas hagan lo que está en su mente, pero lo que está en su mente no necesariamente es ético, todo lo contrario. Es falta de ética, porque a ningún presidente del Ecuador en la historia se le ocurrió, siendo presidente, demandar a un banco a abusar de su poder, traficar con influencia, obtener una indecente indemnización y enviarla a un paraíso fiscal en Europa, en Bélgica, sin pagar impuestos en el Ecuador. Esos son temas que deberíamos de debatir con el presidente saliente, pero ya vemos que no acepta un debate conmigo. Y no lo acepta porque ya no tiene ideas.
y porque las pocas ideas que tenía han resultado ser un fracaso, y el Ecuador mayoritariamente dice que ya no quiere ni a Correa, ni a Moreno, ni a Glass, nunca más. Hablemos de la parte económica, pensando en que usted quiere ser presidente de este país, pero ¿cómo ve la perspectiva económica? Realmente para cualquiera que sea el próximo presidente de la República, sea Moreno, Glass o Lasso o cualquiera que quisiera postular y que tuviera una oportunidad, realmente le viene bastante difícil. Mire, Janet, tomé el vaso para decirle, muchas personas ven en un vaso medio lleno y otras personas lo ven medio vacío. Bajo la visión del correísmo, el Ecuador está yendo al despeñadero, porque su economía es como una nave al garete, que no tiene un modelo económico, que no tiene derroteros ni objetivos específicos que generen bienestar para la familia ecuatoriana, oportunidades de empleo, oportunidades para prosperar. Pero bajo nuestra visión, donde consideramos al ciudadano como una persona digna, como una persona soberana, como una persona libre que puede tomar sus decisiones sin necesidad de que un gobierno lo persiga permanente y constantemente con impuestos, con controles, con excesivos controles. Bajo esa visión, el Ecuador tiene salida aún sin petróleo, con el terremoto de Manabí y de Esmeralda, pero sin el correísmo, porque la solución económica del Ecuador pasa por un cambio político. No más Correa, no más Moreno, no más Glass, no más correísmo en esencia. Ahora, digamos que políticamente se puede decir mucho y se puede dar muchos discursos, pero realmente desde las perspectivas de distintos analistas económicos, inclusive algunos con visiones bastante socialistas y de izquierda, pues concluyen en algo en común, y es que el próximo gobierno tendrá que tomar bastantes medidas impopulares y pues los ajustes seguirán siendo fuertes, y habrá, aunque se promete que hay que habrá muchos cambios, no habrá muchos cambios que se puedan hacer a corto plazo, digamos, empezando el nuevo gobierno, por todo el planteamiento que hay en este momento y lo que ya está en camino, lo que ya está en marcha. Permítame adelantarle a usted y a todos los ecuatorianos dos medidas esenciales que deberá tomar un futuro gobierno sensato, que respete la libertad individual de los ciudadanos. Primero, tirar al tacho de basura de la historia este novelero proyecto del dinero electrónico para eliminar factores que generan desconfianza en la economía. En segundo lugar, usted tiene que devolverle al Banco Central la función de banco de reserva y que deje de ser un banco comercial prestamista del gobierno. En tercer lugar, tiene que el gobierno devolver los préstamos por cerca de 7.500 millones de dólares que desde el punto de vista técnico, de manera indebida, ha tomado de la Reserva Monetaria Internacional, que no le pertenece al gobierno, que le pertenece a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Hay que devolver esos dineros al Banco Central para generar absoluta y total confianza. Y luego, le digo, Janet, con toda claridad, con mi equipo de trabajo, mi equipo económico, estamos trabajando una gran contrarreforma tributaria que va a significar devolver al bolsillo de los ciudadanos cerca de 3.000 millones de dólares por año, eliminando los absurdos impuestos creados durante el año 2016, más la eliminación del impuesto a la salida de divisas, más la eliminación del impuesto a la tierra agrícola, más la eliminación de aquella figura del anticipo de impuesto a la renta, que es un impuesto perverso, porque el gobierno quiere cobrar aunque usted pierda dinero en su empresa. Por lo tanto, nosotros creemos que la prosperidad la generan los ciudadanos. Por eso queremos que el dinero esté en manos de los ciudadanos, en manos de las familias ecuatorianas, en manos de los emprendedores, y sabremos reducir el gasto público, no sacrificando la inversión pública, porque lo que haremos es promover la inversión privada, local, internacional, en términos competitivos, sin entregar contratos a dedo, para que sea el capital privado el que nos ayude a desarrollar toda la infraestructura pública y no necesariamente sea el propio gobierno, que hoy no tiene recursos.
Una última pregunta, y quisiera que sea muy corto en su respuesta por el tiempo que ya se nos vino encima, pero el gobierno ha propuesto, entre otras cosas, para poder financiar no solamente la reconstrucción, sino para poder darle un poco más de liquidez al Estado, en la venta de algunos activos del Estado. Ya dicen que tienen algunos interesados en los canales incautados, y pues Sopladora también dicen que tiene algún interesado. ¿Cómo ve usted este proceso y pues se debería continuar en cualquier próxima administración? Ese proceso de desinversión de activos en manos del Estado es necesario para la sociedad ecuatoriana. Pero la primera condición tiene que ser transparente. A través de concursos públicos, que no nos vengan a decir, como en el caso de Pozorja, que están entregando a dedo una concesión de un puerto de esa magnitud. Eso es inaceptable, aunque lo prevea la ley. Tiene que haber un concurso público. En primer lugar, tiene que también vender lo innecesario. Los 2 aviones presidenciales, 90 millones de dólares para comprar medicina para los ecuatorianos. Para que los ecuatorianos, cuando vayan a un centro de salud público, no le digan que solo tiene paracetamol, que haya diversidad de medicina, que se vendan los medios incautados a través de concursos públicos. No puede ser a dedo. No puede ser amañado con que mañana aparece un nombre y resulta que atrás de ese nombre existían otras personas. Y cualquier otro activo que cumpla con la condición de absoluta y total transparencia, y eso solo es posible con concursos públicos, ofertas públicas, que todos los ecuatorianos podamos ver quién es la persona, en qué términos paga, y que eso corresponde al mejor interés de los ecuatorianos. Que no pase lo que sucedió con el Banco del Pacífico en Miami. Lo han vendido, pero no sabemos a quién, no sabemos el precio y no sabemos las condiciones. Total opacidad. Eso no puede suceder en un futuro gobierno de Creo. Muchísimas gracias al señor Guillermo Lasso por su participación en este programa y por brindarnos su opinión sobre estos diversos temas. Vamos a irnos a un corte comercial y enseguida regresamos con Pedro Páez, superintendente del Poder del Mercado. Vamos a ver cómo ha ido la aplicación de la medida del IVA del 14% en nuestro país. Ya volvemos. Recibimos en nuestros estudios a Pedro Páez, superintendente de control del Poder del Mercado. Pedro, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Voy al grano. ¿Cómo le fue al Ecuador en estos primeros días de aplicación del 14% de IVA? Se habla de mucha confusión todavía. Hay gente que no ha podido cobrar, ha preferido no vender para no meterse en líos. ¿Cómo le fue a usted? Pero a la rectoría de eso le toca al SRI. Nosotros estamos colaborando con los comités de usuarios. Tenemos más de 5.200 comités de usuarios ahorita en todo el país. Y hemos estado en una serie de operativos. Hemos hecho ya 43 inspecciones la semana anterior. Y justamente yo estuve personalmente en Manabí, que se empezaron a cobrar el 14% cuando eso no era debido. El 2% es la solidaridad del resto del país para con las zonas afectadas, pero en Manabí y en Esmeraldas no puede cobrarse ese 2% adicional. Y eso yo creo que ya lo logramos revertir. Han habido problemas de desabastecimiento en algún caso, también en esta oportunidad que también intentaron hacerlo con el pretexto del terremoto. Decir que bueno, que hay zonas incomunicadas y que iba a haber desabastecimiento, igual se ha logrado revertir ese asunto. Yo claro, creo que el desabastecimiento, bueno, aquí mismo en la ciudad de Quito ha habido desabastecimiento de algunos productos como bebidas gaseosas. ¿Qué información tiene usted al respecto? ¿Cuál es la explicación? Sí, nosotros desde hace ya unos 10 días estamos trabajando en ese asunto, porque inclusive antes de la aplicación de las medidas ya empezó a haber ese desabastecimiento y estamos estudiando, porque de acuerdo a la ley, restricción de oferta es una infracción grave, ¿no? Así es que en esta oportunidad, de la misma manera que lo hicimos cuando fue el terremoto, como el año anterior, recuerde usted cuando hubo el aumento con el pretexto de las sobretasas arancelarias, semanas antes del cobro de la aplicación de las sobretasas, empezaron a subir los precios en el 30, en el 40% y empezó a haber desabastecimiento. Y fue justamente la organización popular. La superintendencia no tiene ninguna atribución para fijar precios, pero la metodología que estamos aplicando de empoderamiento de la ciudadanía a través de los comités de usuarios logró frenar en seco ese aumento de los precios. Recuerde, 30-40% mensual hubiera sido hiperinflación en el año.
Se logró revertir ese aumento de los precios, se paró en seco la espiral especulativa, terminamos con una inflación del 2.6%, pero además recuerde que al mes siguiente vinieron los rumores, así como ahora están los rumores pseudocientíficos de que las placas tectónicas, de que todavía lo peor está por pasar. Lo que intentan es crear zozobra, ¿no? En el mes de abril del 2015 vinieron los rumores de que iban a quebrar los bancos, de que se iban a congelar los depósitos, acompañados con una fuga de capitales de 2.500 millones justamente a estas guaridas fiscales, ¿no? Justamente en pleno momento en que estaban cayendo precipitadamente los precios del petróleo para poner de rodillas a la sociedad. Mire, lo que se ha mostrado es que la ciudadanía ecuatoriana ya no se deja. Aquí en el Ecuador, esos desabastecimientos artificiales, esas carestías artificiales están siendo controladas por la ciudadanía porque mal que bien en el mercado encontramos el pan para llevar a la boca de nuestros hijos o una medicina que necesitamos. Es que no podemos permitir que se manipule con motivos políticos. ¿Cuáles son las sanciones a las que se expondrían empresas que podrían estar, pues de alguna manera, guardando productos en este...? Puede llegar hasta el 12% de las ventas brutas anuales. Nosotros hacemos todos los esfuerzos para evitar que las cosas se hagan sobre la base de la sanción. Estamos haciendo una campaña, pero muy, muy intensa de capacitación. Inclusive tenemos una telenovela, Ciudad Quinde, www.ciudadquinde.tv para discutir estos temas y lo más importante, mire, llámenos al 159, si tiene cualquier queja, cualquier pregunta, cualquier consulta, estamos a las órdenes. Forme su propio comité de usuario, no le cuesta un solo centavo, sí. No tiene usted ninguna obligación y por el contrario, usted está con un canal directo para saber cómo es lo que puede aprovechar de estos nuevos derechos que está ahí. Y si es que usted es vendedor, no se haga ningún problema, está nuestro personal a disposición suyo para explicarle cómo hacer las cosas y evitar cualquier tipo de sanciones. Hablando de Manaví, por ejemplo, que usted dice que se ha cobrado el 14%, pero hay algunas cosas, yo he hablado con algunos manavitas y tienen esta duda. Por ejemplo, alguien dedicado al comercio que compra en Guayaquil camisetas para vender a la población en Manaví y seguir dinamizando la economía. Pero en Guayaquil compra con 14% de IVA. ¿Cómo regresa a Manaví y solamente cobra el 12%? O sea, ya igual viene ese producto con un incremento de precio. Es decir, no se estaría tampoco beneficiando tanto a la población afectada por el terremoto. No, sí, mire, eso lo estamos haciendo con una serie de talleres de capacitación conjuntamente con el SRI. En las próximas semanas vamos a barrer todo el país con ese tipo de detalles. Usted puede llamar respecto a los detalles operativos concretos al 159, como les decía hace un momento, pero la cuestión se resuelve en el momento de la devolución del IVA, así es que no se hagan mucho problema, ¿no? Lo que es importante es darnos cuenta de que ahora existen nuevas oportunidades de apoyar, no solamente con el 2% de solidaridad que estamos pagando el resto del país, sino a través de la Supertienda Ecuador. En nuestra página web usted puede encontrarle esta tienda virtual, que es una plataforma, es un motor de búsqueda, de motores de búsqueda, con el dinero electrónico o con la tarjeta de crédito o a través de otros medios de pago. Ahora usted puede comprar productos Manabas, productos esmeraldeños, para ayudar de una manera que trasciende el tema de las donaciones a que esa economía vuelva a ponerse de pie. Mire, para este Día del Padre, por ejemplo, un espléndido sombrero de Montecristi o una salprieta, unos dulces de Rocafuerte, unos alfajores de San Vicente, de Bahía, todo esto va a significar una contribución directa para permitir que los mercados se reconstruyan, permitiendo que la gente pueda construir sus propias oportunidades. Supertienda Ecuador se constituye ahora en una vía alternativa, con mecanismos, instrumentos financieros y no financieros, como el dinero electrónico, no obligatoriamente, pero absolutamente con todo el respaldo que plantea eso el sistema electrónico de pagos del Banco Central del Ecuador, mecanismos de factoring, de descuento, de redescuento. Estamos trabajando con una serie de módulos que van a seguirse incorporando gradualmente porque hemos tenido que acelerar los procesos que veníamos conversando con meses de anterioridad para poder ayudar a nuestros hermanos damnificados, y este se convierte en una posibilidad inmediata, ¿no es cierto?, para fomentar en todo el país, pero de manera particular en las zonas afectadas, a la economía popular y solidaria. De la misma manera que hicimos con el tema del manual de los supermercados. Sí. Ya tenemos los datos para todo el año, son 500 millones de dólares que solo en un año se han logrado colocar de parte de la economía popular y solidaria en las perchas de los supermercados. Usted tiene ya una diversidad de nuevos productos que van más allá
de la marca del supermercado y de las transnacionales, y que permite que los emprendimientos, los sueños, la creatividad de los pequeños y los medianos productores, emprendedores, pueda desplegarse. Una última pregunta que ya me enciende en la música, pero quisiera preguntarle, se dice que el 89% de la canasta básica no está afectado por el nuevo IVA, compuesta de productos frescos y otras cosas que no son cargados con el IVA. Pero vuelvo y le pregunto lo anterior, por ejemplo, para trasladar un producto fresco desde el campo a la ciudad, hay otros costos en la mitad que sí pagan IVA, por ejemplo el transporte, paga llantas, paga lubricantes, el mismo vehículo. Hay algunos factores que sí pagan IVA y que pueden incidir en el precio de ese producto. Le insisto, la rectoría le corresponde al SRI. Yo simplemente adelanto que a través de la Contraloría de Costos, a través de la presentación de facturas, usted puede tener el reembolso del IVA, ¿no? Entonces no nos hagamos mucho problema con eso, esto está estudiado técnicamente. No nos dejemos sorprender de algunos sectores interesados en crear un clima de zozobra, de desesperación, de desconcierto en el país. Esto de aquí pero no se había hablado de devolución del IVA, por ejemplo, en incidencia de productos frescos. No, mire, por ejemplo, incremento de precio por en la factura de Manaví, ¿no es cierto?, aparece el 14%, sí, en Manaví, y la respuesta... en el resto del país. Eso mismo le estoy contando. Entonces aparece en la respuesta, en la factura aparece 14%, inmediatamente menos el 2% de la solidaridad. O sea, siempre hay mecanismos con los que se puede transparentar las cosas, no nos hagamos lío. Insisto, si usted tiene cualquier pregunta, estamos para servirle, llámenos al 159. Claro, porque, por ejemplo, cuando uno va a un mercado aquí en Quito, pues la persona que vende explica y dice, bueno, pues que el transporte sí me cuesta más, entonces esta manzana le tengo que vender en más. Pero esa solución, a ver cómo lo... Y sobre todo lo que es importante, recordemos que ya en marzo del año pasado empezaron a subir los precios de manera injustificada y fue la actitud de la ciudadanía, sin hacer problemas, simplemente preguntando, a ver, ¿por qué me sube el precio? Y cualquier cuestión de anomalía, si usted siente que le están engañando en los precios, si usted le siente que le están engañando como sí, por ejemplo con el tema de los aceites light, llámenos al 159, hemos desbaratado ya tanto cuento chino, ahorita mismo están pasando 65 informes de formulación de cargo de otros productos light, que no son todos, que parece que no han sido así, de manera que poco a poco estamos transparentando los mercados, tanto en precios como en calidades, y evitando de que usted sea obligado a comprar cosas que no quiere. Insisto, llámenos al 159, ayúdenos a servirle de mejor manera. Gracias, Pedro Páez, por estar esta mañana con nosotros. Ahí nos quedan algunas duditas, pero que podemos seguir conversando. Vamos a hacer un corte comercial, ya regresamos con la economía y usted. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Una manera de medir el estado de una economía es observando sus importaciones. Cuando una economía está en crecimiento, las importaciones tienden a aumentar. Cuando está contrayéndose, las importaciones tienden a caer. Es un tema de que cuando la demanda agregada crece, también crece la demanda por importaciones. Las importaciones del Ecuador vienen cayendo desde el año pasado. En 2014, entre enero y marzo, el país importó casi 6.500 millones de dólares. Nunca en la historia se había importado tanto en el primer trimestre de un año. Luego, en el 2015, en los mismos meses, las importaciones fueron un 6% más bajas para caer nuevamente en 36% del 2015 al 2016. Las importaciones que más han caído son las de combustibles. Claro que también por un tema del precio de los hidrocarburos importados. Pues el primer trimestre de 2015 fueron 32% menos que en 2014. Y el primer trimestre del 2016, de este año, fueron un 49% menos de lo que habían sido en el 2015. Son hoy una tercera parte de lo que fueron hace 2 años. La caída más preocupante, y la segunda en porcentaje, es la de los bienes de capital, es decir, equipos, maquinarias, etcétera, que subieron muy levemente en el 2015 cuando las empresas todavía invertían. Pero esas importaciones han caído en 40% del 2015 al 2016, reflejando un cierto pesimismo del que están sufriendo las empresas. Muchas gracias. Aquí terminan los desayunos. Mañana los esperamos con más entrevistas. Quédese en Teleamazonas, ya viene 24 horas en la comunidad.